En esta sesión vamos a hablar de los principales factores que influencian el precio de Bitcoin. Son muchos, pero vamos a destacar los más relevantes. Que si tú unes esto al análisis técnico, les diría el análisis on-chain, pues seguramente van a lograr una mejor cobertura en sus proyecciones del precio de Bitcoin al corto, mediano y largo plazo. Pero antes de desglosarlos, déjenme contarles algo. A ver, la génesis del precio de Bitcoin, tenemos que entender que parte del costo de minar, del costo de extraer un Bitcoin. Y en este momento, eso es de unos 76,000 a 80,000 dólares. Por ahí está el promedio, dependiendo del país donde se encuentre y otras situaciones como el costo de electricidad, pues ese precio varía. Pero digamos que en general parte de los 80,000 dólares. Ahora, ¿qué más influye sobre el precio de Bitcoin? Pues por supuesto la demanda y la oferta sobre el activo. Y eso principalmente se descubre en los libros de órdenes de los intercambios. Pero más allá de eso, de una forma global, tenemos que entender que solo hay 21 millones de unidades. Es decir, la oferta es finita y la demanda, pues sabemos casi 8,000 millones de personas, de las cuales en este momento se habla que 200 millones tenemos exposición a Bitcoin. Eso es como el 2.5, el 3%. Solo con esta data nos dice que el precio de Bitcoin en unos años, en unos meses, pues debe ir lógicamente al alza a medida que llegue más demanda, más compradores. ¿Y qué los va a motivar? Bueno, muchas cosas, el entendimiento del activo principalmente. Pero en este momento muchos están utilizando a Bitcoin para aparcar patrimonio, para de alguna forma proteger, depositar su riqueza. Y allí está allí yendo dinero que estaba en el sector inmobiliario, en commodities como el oro, en las monedas nacionales, en el arte, en los bonos. Todo eso, en parte, en un porcentaje, digámoslo así, está fluyendo a Bitcoin. Dejando esto clarito, pues tenemos que ver, bueno, pero ¿qué hace que en ciertos momentos haya más compradores o haya más vendedores en Bitcoin? Y algunos dirán, bueno, el sentimiento, sí, es válido, pero atrás de ello se encierran estos cuatro factores principales. La macroeconomía, con ciertas cosas que hay allí, algunas las estoy desglosando, la geopolítica y principalmente cuando se paraliza el petróleo, el motorcito de las economías, el estado de la industria, hablo de la industria de las criptomonedas, ojo con hackeos, muchas quiebras como pasaban en 2022, cuando Bitcoin cayó de forma significativa, y fundamentales de Bitcoin, como la minería, el halving, los desarrolladores, bueno, el código. Vamos a desglosarlo. Iniciemos profundizando en la macroeconomía y rápidamente para entender ese concepto, pues es decir, que es un conjunto de fenómenos, de reportes, llevémoslo por ese lado, económicos de un país o de varios, del mundo entero. Y como en este momento estamos estudiando un activo como Bitcoin, similar a las acciones para los inversores, ya que lo consideran un activo de riesgo, pues hay que atender mucho a lo que sucede en la potencia económica, los Estados Unidos. ¿Y lo que sucede con qué? Con esta serie de reportes o aspectos económicos que están observando. El Producto Interno Bruto, la inflación, desempleo, política fiscal, monetaria, balanza de pago o más conocido como aranceles. Entonces vámonos es con ejemplos para tratar de entender por qué esto sí afecta al precio de Bitcoin y los activos de riesgo, por supuesto. Aquí lo que les estoy mostrando es el PIB, el Producto Interno Bruto de los Estados Unidos de forma trimestral. El último trimestre que hemos conocido, pues ha sido el primero de 2025. Ahorita en unos días se va a reportar el Producto Interno Bruto del segundo trimestre. Es el 30 de julio. Ojo que eso va a mover los mercados. ¿Y qué hemos conocido? Hombre, que el primer trimestre que se reportó el 30 de abril fue malo para los Estados Unidos. ¿Y qué pasó con esto? Ustedes recordarán que muchos sitios que analizan el tema de lo que puede desencadenar un mal Producto Interno Bruto, que ya sabemos que desde el lado técnico, 2 trimestres seguidos, pues llevan a una recesión desde el lado técnico. Y eso no sería nada bueno para las economías. ¿Qué pasó cuando el 30 de abril se conoció de ese mal reporte del Producto Interno Bruto? Recordarán que las probabilidades de recesión en los Estados Unidos
se elevaron a un 65% y los mercados cayeron. Entonces, aquí les estoy evidenciando que, por supuesto, malos reportes aquí, pues nos dicen que la economía va a empezar a bajar, va a empezar a retroceder o a crecer con menos velocidad y los activos como Bitcoin, pues se van a ver impactados. ¿Por qué? Porque los inversores van a empezar a reducir, cerrar posiciones y por ende va a haber una bajada en los activos de riesgo. Y algunos dirán, bueno, Juan, pero mira que aquí a principios de abril pasó otra cosa adicional cuando las probabilidades de recesión se elevaron, sí, otra vez arriba del 60%, inclusive llegaron a un 70%. Pues ustedes recordarán que para ese entonces salieron los aranceles de Trump a diversos países y esto hizo caer los mercados. Bitcoin vio una caída con esto de un 32%. Recuerde que fuimos hasta los $74,000. Entonces aquí les estoy evidenciando que este tipo de cosas, que aquí lo estábamos viendo como esa balanza de pagos o aranceles, pues definitivamente tiene mucho que ver sobre el precio de Bitcoin y los activos de riesgo. Y allí encontramos pues que hay ciertos países que tienen más comercio con los Estados Unidos y lograr acuerdos comerciales con ellos va a ser muy importante. Es más, tenemos una fecha del 1 de agosto, la cual es muy importante para lograr acuerdos comerciales entre Estados Unidos y otros países para evitar que ese conato de aranceles se vuelva a activar y por ende envíe nuevamente a corregir a los activos como Bitcoin. De lograr acuerdos, no se van a ver esas correcciones. De no haberlos, pues vamos a tener retrocesos. Ahora, hablemos de uno de los factores más relevantes dentro de la macroeconomía, que es la liquidez global. Este reporte de la M2 que emiten los principales bancos centrales y que desde Alfa Bitcoin lo seguimos bastante. ¿Cómo se los puedo describir con esta imagen? Bueno, en línea negra el precio de Bitcoin desde 2015 hasta la actualidad y la liquidez es eso que se interpreta en verde cuando hay expansión cuantitativa, más liquidez en el mercado, pues fluye hacia los mercados de riesgo y allí se encapsula Bitcoin por los inversores. Por ende vemos que cuando más liquidez hay, pues Bitcoin ha logrado sus máximos, cosa que hizo aquí en 2017 arriba de los $20,000 o en 2021 también fue arriba de los $60,000 al momento de mayor liquidez. Cuando hay contracción de liquidez se saca, que es cuando está en esta franja rojas, pues hay corrección del precio de Bitcoin. Sucedía aquí en 2015, sucedió aquí en 2019, 2018 y sucedió recientemente en 2022. Desde entonces hemos venido tratando de elevar la liquidez en general por parte de la M2 de los principales bancos centrales. Mientras la perspectiva sea de mayor liquidez, podemos hablar que la tendencia alcista en Bitcoin puede perdurar. Cuando haya una perspectiva de contracción de liquidez, cuidado que se avecina eso que hablamos como el año correctivo o el periodo correctivo para Bitcoin. Y eso se produce también con unos avisos macroeconómicos. Por ejemplo, la inflación en Estados Unidos, cuando pasó del 5, del 6% y continúa arriba elevándose en ese país, que no suele ocurrir esto, pues los mercados empezaron a mandar alertas y lo que ocurría o el mensaje que estaban enviando es que a raíz de una inflación alta, pues iban a venir la Reserva Federal con recortes. Esto también pasó con el Banco Central Europeo, pero tomo el ejemplo con la Reserva Federal, quien en 2022 y a partir de marzo empezó a incrementar las tasas de interés, es decir, el costo del dinero. Y lo empezó haciendo de forma agresiva, 50 puntos, 75. El último incremento de 75 puntos trajo lo peor de la corrección en noviembre de 2022. Cuando tú atas estas cosas, puedes llegar a determinar hasta dónde va a llegar una tendencia bajista o alcista. Es más, allí empezaron los recortes a disminuir 50, 25 puntos hasta que ya cesaron. Y también hay que decir que cuando se dieron los recortes de esas tasas de interés a finales de 2024, en septiembre, noviembre y diciembre, pues veamos qué pasó con el precio de Bitcoin. Mire cómo salió de la zona de los $60,000 hacia los 100,000. Esto fue una de las cosas que ayudó, no fue lo único, pero ayudó a impulsar el precio de Bitcoin. ¿Por qué? Porque el costo del dinero se disminuía. Por eso es que cuando vengan los segundos recortes
en las tasas de interés, mientras que se hagan a mantenimiento de la economía, pues los mercados de riesgo lo van a interpretar como alcista. Y es lo que enlazamos con la tercera pata alcista de Bitcoin en este ciclo, o al menos en 2025. Ahora que si esos recortes se hacen un escenario de debilidad, de recesión, cuidado que sería lo contrario, bajista. Ya cierro esta partecita de lo macroeconómico con ese par de ejemplos y paso a algo más rápido a explicar, la geopolítica. Seguramente ustedes se dieron cuenta que este año hubo un conflicto entre Israel e Irán, donde finalmente Estados Unidos intervino militarmente y logró o ayudó a cerrar ese conflicto. Entonces, ¿qué pasa? Este tipo de cosas también influencian bastante a los activos de riesgo, sobre todo cuando se involucra el tema petróleo. Y con el tema Irán-Israel ocurrió. No se llegó a cerrar el estrecho de Hormuz, por donde pasa alrededor del 20, 25, tal vez el 30% del petróleo a nivel mundial, por lo cual el conato no se aumentó. Pero este tipo de cosas influyen mucho al precio de Bitcoin y los activos de riesgo, y en 2025 quedó bastante demostrado. Y cierro con el factor número 3 y número 4, el estado de la industria de las criptomonedas. ¿A qué me refiero con ello? Pues lo que dice aquí, quiebras, hackeos, entre otras situaciones que afecten al precio de Bitcoin, pero que son exclusivas de esta industria, no del sector accionario, ni la de macroeconomía, ni la geopolítica. Seguramente una de esas cosas que ustedes recuerden mucho es lo que pasó en 2021 cuando China prohibió el comercio de Bitcoin y la minería de Bitcoin y de las criptomonedas. ¿Eso cómo impactó? Pues recuerden que aquí en 2021, después de haber superado los $60,000 en el primer semestre, pues durante junio y julio estuvimos retrocediendo más de un 50%. De los 60,000 pasamos abajo de los 30,000 para luego volver a tener un máximo histórico en ese año cerca de los $69,000. ¿Y por qué esto afectó solo a Bitcoin y no a la macroeconomía? Porque es claro, era solo un evento de esta industria que afectaba a Bitcoin y las criptomonedas. ¿Qué pudimos ver? En ese mismo tiempo, el Standard Poor's 500, para acá, para junio de 2021, julio, continuaba al alza sin problemas. La macroeconomía estaba bien y los mercados iban avante. Bitcoin fue el que sufrió el pinchazo. Y seguramente un ejemplo más reciente de este tipo de cosas de la industria es lo que pasó con FTX en 2022. Ustedes también recordarán que para entonces, en 2022, en noviembre, Bitcoin llegó a sus mínimos aquí en los $15,400. ¿Qué ocurrió para entonces? Pues se dio la quiebra del segundo intercambio para entonces más grande de la industria. Esta caída que tuvimos en 2022 fue por lo macroeconómico principalmente, pero el puntillazo final lo dio el tema de FTX. Y para traer a colación el tema de los fundamentales de Bitcoin, pues también infiere la minería, el halving, desarrolladores, lo que involucra el protocolo de Bitcoin. Pero con el ejemplo con el que les cierro, para que sea entendible, pues es el más claro. Lo que ha hecho el halving en cada uno de los ciclos de Bitcoin. Lo que estamos viendo es que históricamente, pues aquí tengo señalado los halving con línea blanca, el segundo, el tercero y el cuarto halving de Bitcoin. ¿Qué ha ocurrido? En tema de ciclicidad, podemos decirlo así, pues que 500 días antes de cada uno de los halving, Bitcoin ha tenido un movimiento de recuperación y alcista, y 500 días después de cada halving, pues también ha tenido un movimiento de expansión, de ascender. ¿Por qué ha sucedido esto históricamente? No es solo por el halving, pero ha ayudado. ¿Y por qué el halving? Porque recuerden que el halving lo que hace es contraer a la mitad la nueva emisión de los Bitcoin. Es decir, trae menos Bitcoin al mercado. En el ciclo pasado o antes del halving de abril de 2024 eran 900 Bitcoin al día. Después del 19 de abril de 2024 son 450 Bitcoin al día. La mitad. Hay una contracción de la nueva oferta, no del total, sino de la nueva oferta. Eso ha ayudado a producir este efecto, que con el tiempo el halving va perdiendo influencia sobre Bitcoin, porque en este momento
pues ya casi todos los Bitcoin están emitidos, más del 94%. Pero este tipo de cosas también han influenciado mucho al precio de Bitcoin. Espero que con lo que te hablé comprendas con esos ejemplos cómo sí hay que estar atento a estos principales 4 aspectos para intentar elevar las probabilidades como trader de hacia dónde va a ir el precio de Bitcoin.